Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te platico el derecho penal. Te platico el derecho penal, es una pequeña cápsula que te voy a regalar, te voy a compartir a ti, persona que no eres abogada experta en materia penal. Simplemente es como un consejo, ¿no? Algo que siempre les digo a mis alumnos: dignifiquemos la abogacía. ¿Por qué les digo esto? Voy a hablar un poco de la teoría del delito en la audiencia inicial, que es la de control de legal detención cuando es con detenido. Y simplemente voy a ser breve. Para algunos abogados que me estén viendo, esto no está a debate, simplemente es contribuir a la gente para que lo entienda en un contexto más sencillo, porque también dignifiquemos la abogacía. ¿Cuántos abogados cobran o lucran con el sentimiento de la gente y ni siquiera saben derecho penal? ¿Por qué les digo todo esto? Porque bien, abogados, no engañen a la gente diciendo que les fue muy bien en la audiencia inicial, que lograron una no vinculación a proceso, que lograron que no se calificara legal la detención. Muchas cosas que dicen que ganaron, pero les quiero compartir que recuerden y sepan que las audiencias iniciales, como la intermedia, se lleva a cabo principalmente la audiencia inicial por un juez de control que se le conoce como un juez de garantías. Esto es que el juez debe de vigilar y cuidar todas las garantías constitucionales, no nada más de la víctima, sino también del imputado. Quiere decir que afortunadamente para los imputados, el juez debe de velar también por sus derechos fundamentales, así como los de la víctima. También lo cierto es que a veces hay abogados que no saben nada del nuevo sistema penal acusatorio. Sin embargo, afortunadamente o lamentablemente para los abogados o el gremio, el juez debe de suplir estas deficiencias de un abogado. Señor, dice el juez, les platico el derecho penal, esto es para ti, para que sea como muy entendible. Y es un asunto que tuve hace 20 días o un mes, donde estaba yo hablando con el juez y le estaba diciendo, porque aparte, bueno, vamos a empezar desde el principio. Cuando hay una persona detenida ante el Ministerio Público tiene hasta 48 horas. Ojo, no tiene 48 horas, tiene hasta 48 horas. Que este es un tema a nivel constitucional y de garantías, que tiene que ver con el tema de la retención, pero ahorita no voy a hablar de eso. Lo tienen detenido o retenido 48 horas. O antes, ¿no? Y una vez que tiene el Ministerio Público elementos suficientes o datos probatorios suficientes y lo manda ante un juez de control, porque hay elementos suficientes, lo manda ante un juez de control, pero esto quiere decir que si es con detenido, lo mandan y lamentablemente tendrá que pisar un día o algunas horas parte de un reclusorio, que son los anexos. Los llevan ante un reclusorio, ya sea al que sea, dependiendo la zona regional en la que te encuentres, pero los mandan ante un juez. Y la primera audiencia, bueno, la audiencia, el primer momento es la de control de legal detención. Es ahí donde el juez se va a llegar de información por parte de la fiscalía y por parte de la defensa para ver si lo detuvieron o no conforme a derecho a una persona. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque el Ministerio Público tuvo una audiencia hace 20 días donde decía, es un delito que aparte no voy a tocar a profundidad el tema porque fue daño en propiedad ajena, en el cual es un delito que no tendría por qué haber llegado hasta un juez de control con detenido. Porque bien, a los que son abogados y que me estén escuchando y los que no, les comparto el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 187, 189, 187, 188 y 189 nos habla de las características por las cuales podemos solicitar una libertad para que continúe el Ministerio Público con la investigación pero sin detenido. Entonces, hay delitos cuando son aquellos que están en el 19 constitucional, segundo párrafo, que quiere decir una violación, un homicidio calificado, un robo con violencia, ¿no? Un delito más complejo. Esto, recuerden, no es para abogados, es para ti que me estás viendo, para que no te timen algunos abogados. Hay delitos que sí alcanzan una libertad desde el Ministerio Público. Aquí fue un tema relevante, les voy a compartir un poquito. La realidad es que hay corrupción todavía. El sistema penal no es corrupto, sino la gente que opera. Y no en el sistema penal, sino estoy hablando de otras esferas. Les voy a platicar por qué. Hay una constructora donde están, valga la redundancia, están construyendo un edificio y están reparando la banqueta. Reparando una banqueta. Entonces llegan los de la dirección de obras de la alcaldía XETC
y empiezan a pedir documentos y demás, y algo había ahí irregular, no tenían algún permiso, entonces los de la delegación pidieron pues una dádiva, entonces pues los de la construcción dijeron no te vamos a dar nada, no me das nada, entonces lo pusieron a disposición vía penal, entonces por órdenes del director de obras de la alcaldía X, pidió apoyo en el Ministerio Público, y esto es lamentable, no voy a decir más, pero hablé desde el responsable, hablé con el titular, hablé con el fiscal, y pues bueno, no me quisieron dar la libertad de esta persona que ni siquiera había cometido un delito. Ya eso voy con este tema de te platico el derecho penal, y que puse en mi Facebook, estudien teoría del delito. Bien, entonces me lo mandaron ante un juez de control, y ante un juez de control, una vez que el Ministerio Público empezó a decir que se califique de legal la detención toda vez que de acuerdo al delito, ¿no? Y dijo un policía, llegó y lo detuvo, y solicito que se califique legal porque la flagrancia se da. Entonces a mí el juez me da el uso de la voz y me dice el juez, algo que tenga que decir la defensa. Sí, su señoría, solicito que se califique de ilegal la detención. Y empecé a argumentar por qué solicitaba de ilegal la detención. Y le estaba haciendo primero silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Esto obviamente no lo va a decir un juez premisa mayor, pero abogados también estudien argumentación, estudien lo que es los silogismos, ¿no? Cómo redactar, ¿no? Cómo es la argumentación dentro de una estructura cuando estás haciendo un planteamiento. Porque he escuchado audiencias donde llegan y dicen, solicito que se califique de ilegal porque yo considero que no es delito. No es que tú consideres. Materialmente o jurídicamente debe de venir dentro de la carpeta de investigación la información real, y con ella, una vez que tú conoces lo que es un delito, puedes decir etc, ¿no? Y bueno, lo que quiero concluir en este momento, y disculpen si mi video es un poquito largo, pero va a ser para muchos abogados, puedo postar que esto es oro molido, y para ti que no eres abogado, que no te timen. Porque a veces hay abogados que dicen, logré la libertad de tu familiar. No, lo hizo el juez, y te voy a decir por qué. Pero ahorita nada más voy a concluir que lo que me pasó a mí fue que cuando empecé a hablar con el juez y le dije, su señoría, para el delito en el que estamos presentes en este momento, recuerda, te platico el derecho penal, ahorita no voy a hablar con tecnicismos, era el delito de daño en propiedad, y dice que dañe en perjuicio de o un tercero. Entonces yo le dije al juez, como cabe resaltar, bien gracias a la fiscalía, inclusive hizo mención de algunas fotografías donde se aprecia, inclusive habló de datos de prueba, como una perito en criminalística y uno en arquitectura, donde se percibe que había un colado. Y cuando yo le dije al juez, había un colado, y ojo, en fotografías que la misma fiscalía refiere, se puede apreciar que en este momento, por el momento procesal, no se pueden mostrar en un video, no se pueden mostrar en una pantalla. Sin embargo, el juez me dio la autorización para explicarlos y pronunciarlos, y me dijo, argumente, ¿no? Yo lo escucho. Y le estoy diciendo que bien en fotografía se aprecia que está reparada la banqueta, no destruida. E hice un pequeño comentario de que no es que estén destruyendo el Ángel de la Independencia, no es que estén destruyendo una barda, no es que estén destruyendo o pintorrajeando algo. Le dije, están reparando, evidentemente tienen que romper para construir. Entonces en fotografías sí efectivamente se aprecia una parte que está pues está destruida, pero más de la mitad está arreglada, su señoría. Entonces yo seguí hablando sobre el daño en propiedad, y el juez me interrumpió y me dijo que no era el momento procesal oportuno para hablar si era o no era un delito, que no era la aduana en ese momento. Yo le dije, señoría, me queda claro, este no es un momento para solicitar la no vinculación a proceso o sí vinculación a proceso, que esto es algo que más adelante, no lo voy a platicar ahorita, pero es como cuando sí lo van a mandar a un procedimiento. Artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí nos habla de las etapas procesales. Pero bien, yo le dije, ok, su señoría tiene toda la razón usted, yo le agradezco su observación, pero esta defensa no solicitará. Yo sé que no es el momento procesal oportuno para hablar sobre la no vinculación. Lo único que le quiero hacer referencia, y ojo, esto es el oro molido, que de verdad no lo aplican. Abogados, dejen de pelear una ilegalidad de la detención con, es que los tiempos, pasó media hora, 20 minutos, esto ya quedó superado que hay criterios de la Suprema Corte de Justicia, que esto que ya quedó rebasado. Distancias,
¿no? También ya quedó rebasado. Váyanse a lo fino, a donde realmente deben de combatir si hay flagrancia o no hay flagrancia, de acuerdo al 146 en sus respectivos. Y ojo, el 149 es la obligación del Ministerio Público para verificar flagrancia, mismo que yo le hice mención al fiscal en su momento cuando estaba mi cliente detenido. Le dije, revise nada más las declaraciones y como lo dije en la audiencia ante el juez, no puntualicé dónde, porque se percibió que está aleccionada esta carpeta de investigación, está trabajada. Por eso no le dije al Ministerio Público, pero en este momento procesal oportuno le hago saber que en declaración de víctima y declaración del policía, etc., no concuerdan lo dicho, su señoría. ¿Y por qué es esto? Y empecé a hacer mención de todo lo que dijo el MP, pero obviamente recuerden que el lobo feroz siempre es el lobo feroz cuando escuchamos la versión de Caperucita Roja. Pero una vez que escuchas la otra versión es cuando entonces tú ya sabrás sopesar a qué creer y con base a lo que está en una carpeta. Y aquí viene el oro molido, ¿no? Le dije, su señoría, no puede existir flagrancia si no hay un delito. Por lo tanto, la detención es ilegal. Y me decía el juez, ¿cómo? Y le empecé a explicar, como usted ya notó lo que yo quería decir como premisa mayor, le leí lo que era el artículo como tal. Luego la premisa menor es de acuerdo a la conducta desplegada de mi cliente, es decir, la tipicidad. No concuerda con los elementos subjetivos del tipo penal, ni mucho menos los objetivos, que es por eso que decía estudien teoría del delito, que habrá que ver cómo es la conducta, y no nada más es saber qué es conducta, sino cómo es la ausencia de la conducta, ¿no? Lo que es hacer o no hacer, lo que es la tipicidad, los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ojo, te platico el derecho penal, pero a lo que voy es que yo le hice ver al juez que la conducta desplegada por mi cliente no derivaba de una que está en un código penal. Al no estar consagrada en un código penal, pues no puede haber delito. Ojo, esto muchos abogados lo pelean hasta la no vinculación a proceso o a la vinculación a proceso, pero yo lo que peleé en una de control de legal detención, solicité de ilegal la detención, porque al no haber delito no puede haber flagrancia. Por ende, la detención es ilegal. Ojo, les acabo de dar oro molido, pero también hay que saber teoría del delito y hay que saber el delito en particular. Por eso hay que saber qué es robo en su esencia del robo, lo que dice la norma. Tienes que saber qué es un homicidio de acuerdo a la norma, cuál es el elemento subjetivo, objetivo. Para los que no son abogados, el cómo quería hacer o no quería hacer algo, cómo el MP pretende demostrar que tu familiar, que tu amigo, que tu cliente, etc., que lo quería hacer. Ahorita traigo un asunto que estoy estudiando de una tentativa de homicidio, donde escuché la audiencia, que no la llevé yo, la inicial, donde el abogado defensor le dice al juez: solicito la no vinculación porque yo considero que no le disparó con dolo. No, como abogado no puedes decir yo considero. Tienes que decir de acuerdo al estudio y de acuerdo a lo que obra en carpeta de investigación y de acuerdo a los análisis o de acuerdo a su señoría, los elementos del tipo penal. Pero no puedes divagar como abogado. Entonces, bueno, ya para concluir, porque creo que ya me llevé mucho tiempo, pero es un punto bien interesante. Su señoría, solicito que se califique de ilegal la detención toda vez que al no haber delito, la flagrancia no existe. Y al no haber flagrancia, porque no hay delito, pues la detención es ilegal. Su señoría, una víctima no puede suponer que cierta conducta es delictiva, y menos que un policía pueda detenerlo y llevarlo ante un MP. Ministerio Público no revisó cabalmente dichas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues puedo platicar más, puedo platicar menos de otros casos que he tenido. Solamente yo le debía este tema a un compañero y por eso es que lo hago. Y para todos aquellos abogados, dejen de timar a la gente que está escuchando este video. Créanme, hay un juez de control que es un juez de garantías. Aunque el abogado no refiera a algo, el juez obligadamente a nivel constitucional tiene que suplir la deficiencia del abogado defensor. El mismo, es más, el abogado puede decir: solicito que no se califique. Es más, el abogado defensor no dice nada. Le dan el uso de la voz y no dice nada. Pero si el juez se está dando cuenta de que es ilegal la detención, el juez se tiene que pronunciar al respecto. Y es cuando el abogado dice: lo logré. No timen a la gente. Igual en la no vinculación a proceso, los jueces son de garantías y a veces hay abogados que se ponen el sombrero ajeno que no les corresponde.
Y les voy a decir algo, para ti que me estás escuchando, si el abogado es muy bueno, lo aplaudo y lo reconozco, pero abogados sean éticos y también denles la audiencia a sus clientes. Porque dentro de lo que estén cobrando o no estén cobrando, estamos obligados éticamente a darles los documentos de su asunto, del familiar. Entonces, una vez que concluya la audiencia, es gratis la audiencia. Bueno, no es gratis la audiencia, cuesta 38 pesos, ¿no? Ustedes van y pagan en un cajerito con una tarjeta que les dan, de hecho que aquí la traigo, se las voy a enseñar. Ustedes le abonan saldo y hacen el pago correspondiente de un DVD. Esta es una tarjeta, por ejemplo, ¿no? Que es del Tribunal Superior de Justicia y le abonas. Abogados, si realmente hicieron una verdadera, perdón la expresión, chamba, denle el video al cliente. No lo escondan. ¿A qué le temen? Si su trabajo es profesional, claridad. Y sean éticos. Dignifiquen la abogacía. Te platico el derecho penal. Yo agradezco a todos los seres humanos profesionistas que me han enseñado y que he aprendido. Y gracias a ti por confiar en mí como abogado y poner en mis manos tus asuntos. Y pues confía en mí, estoy en YouTube como Montejano Abogados. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Te voy a dejar mis datos por cualquier cosa, cualquier duda que tengas, estoy a tus órdenes. Puedes poner abajo algún comentario. Y pues bueno, amigos, colegas, sean objetivos. Esto no es para ustedes, es para la gente que nos escucha, que a veces no entendemos este tecnicismo jurídico, pero no se dejen timar. Y de verdad, amigos abogados, personas, clientes que tengan la necesidad de tener un abogado, las audiencias, un deber jurídico o un deber ético profesional es que les demos las audiencias, que ustedes puedan ver nuestro trabajo. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Y abogados, estudien teoría del delito, porque no basta con llegar a una audiencia y el yo creo y yo le dije y yo considero. No, tenemos que ser muy específicos. Y de verdad, créanme que amigos jueces me han dicho, es que es complicado estar escuchando a un abogado que nada más llega a decir cosas que no tienen sentido. Entonces, obliguemos que este sistema mejore. ¿Y cómo? Mejorando nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Tu servidor, el maestro Carlos Montejano. Estoy para ti. Hasta luego.